Dios bendiga ese precioso pueblo que espera a Cristo. Una vez más le damos la cordial bienvenida a su canal desde la Biblia con su hermano Edwin Arias Archeva. Hoy quiero compartirle un tema que muchos quisieran tener el conocimiento, ya que en la actualidad muchos se preguntan de dónde es que proviene este problema en Israel, el cual no parece tener fin. ¿De dónde se origina este eterno conflicto en Israel? Bueno, pues desde la Biblia venimos a compartir con ustedes de dónde se origina este conflicto eterno, se podría decir, en Israel, que al parecer no tiene fin. Y este conflicto proviene de un hogar hace muchos años en la antigüedad, en un hogar de el principal patriarca, el padre de la fe, Abraham, donde Abraham en su hogar recibe la promesa de Dios de tener un hijo, el cual a través de esta promesa él alcanzaría a ser padre de naciones, tanto como las estrellas del cielo. Sucede que Abraham recibe esta promesa de Dios, pero había algo. Él recibe la promesa de tener un hijo, pero Abraham estaba casado con una mujer que era estéril y no podía tener hijo, y esta mujer se llamaba Sara. Y al transcurrir el tiempo hubo desesperación y ellos veían que esta promesa no se iba a cumplir. Y Sara, su esposa, le dice a Abraham, ¿por qué tú no tomas una de mis esclavas y ten este hijo que Dios te prometió, ya que yo no te lo puedo dar? Ya que ellos también, además que ella era estéril, ya estaban avanzados de edad. Y Abraham le presta su asunto a su esposa Sara y acepta esto que Sara le propuso y toma una de las esclavas llamada Agar, la cual era egipcia. Sucede que Abraham efectivamente logra tener un hijo con la esclava, pero Dios es un Dios que cumple su promesa. Y Dios le prometió que él iba a tener un hijo, pero no con una esclava, sino que el hijo que él le prometió era con su esposa. Luego viene Dios y cumple su palabra. Y efectivamente aquella mujer que era estéril, que era su esposa, obtiene y llega a alcanzar a quedar encinta de Abraham. Porque esto fue lo que Dios le prometió, que le iba a dar un hijo y era con su esposa, no con una esclava. Pero sucede que cuando ya su esposa tiene hijo, ya Abraham había tenido un hijo con la esclava. Y sucede que el que iba a alcanzar la promesa, la herencia que Dios tenía predestinada, era el hijo de la promesa, o sea, el hijo de la esposa. Entonces, como tenemos por costumbre en este canal, le invito a que me acompañen a la Biblia para que a través de la Biblia veamos esta historia y cómo se originó esto, que hasta la actualidad está presente este conflicto de estos dos pueblos que se disputan por una herencia. Y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 21. Así vamos a ir viendo cómo a través de la Biblia nos damos cuenta cómo se ha originado este conflicto en Israel. Dice la palabra en Gálatas capítulo 4, versículo 21, dice el subtítulo: Alegoría de Sara y Agar. Versículo 21 dice:
decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Quién es la libre? La esposa. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué dice, pero el de la esclava nació según la carne? Porque surgió de una idea carnal, no espiritual. Esta idea la tuvo Sara. Abraham, tengo un hijo con la esclava porque Dios no puede cumplir su promesa a través de mí, que soy estéril. Y entonces aquí la Biblia dice, pero el de la esclava nació según la carne, o sea que este niño no estaba en el propósito del Espíritu, o sea, de la voluntad de Dios. Mas el de la libre, por la promesa, o sea, este sí viene por la voluntad de Dios, que viene por la promesa, como dice la palabra. Estamos en el versículo 23, ahora vamos al 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, refiriéndose a la Jerusalén que todos conocemos, que es la que está en el mundo. ¿Por qué digo la que está en el mundo? Porque hay otra Jerusalén, pero es celestial, que es una promesa también de Dios. Y dice en el versículo 25, donde estamos leyendo, que corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, cuando dice la Jerusalén de arriba, se está refiriendo a la ciudad celestial, la cual Cristo ha preparado para todos los que han sido constituidos como hijos de Dios, o sea, todo lo que ha recibido a Cristo. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpen en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Gloria a Dios. Y se está refiriendo a Sara, donde dice regocíjate. Así que en el verso 28 dice, así que, hermano, nosotros como Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa, el cual Abraham tuvo con Sara. Así como Isaac, somos hijos de la promesa, porque venimos de la descendencia de Isaac. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿a quién se refiere? Al hijo nacido de la esclava. Dice que el cual había nacido de la carne, no de voluntad espiritual, sino de la voluntad carnal del ser humano, dice, perseguía al que había nacido según el espíritu. ¿A quién perseguía el hijo nacido de la carne? Perseguía al que había nacido según el espíritu. Este es el hijo de la promesa, Isaac, el cual es que Dios había prometido a Abraham. Así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esta parte muy importante, el versículo 30,
dice muy claramente, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí vemos que la Escritura habla claro, el hijo nacido de carne, de voluntad de hombre, con la esclava, no iba a heredar junto con el hijo de la promesa, el cual fue el diseño de Dios, el que Dios había prometido, el que era voluntad de Dios. Dice que el de la esclava no iba a heredar con el de la promesa. Entonces, ¿a qué se dedicó el hijo de la esclava? A perseguir al hijo de la promesa. ¿Pero por qué lo perseguía? Como dice aquí, que no iba a heredar. O sea, lo persigue por una herencia, el cual esa herencia es para el hijo de la promesa. Entonces dice que el hijo de la carne no iba a heredar con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ahora entendemos y vemos, wow, ¿por qué ataca este grupo a Israel? Porque este grupo son los descendientes del hijo de la esclava. Y esta descendencia ataca a Israel porque entiende que tiene que heredar esta tierra, la cual es Jerusalén. Y ellos entienden que esta tierra le pertenece a ellos porque son descendientes también de Abraham. Pero la herencia era para el hijo de la libre, o sea, Sara, el cual es Israel hoy en día. Esta descendencia de Sara es Israel hoy en día, el cual es el pueblo de Dios. Pero la descendencia del hijo de la esclava persigue al pueblo de Israel porque ellos quieren heredar esta promesa que se le fue dada al hijo de la libre. Entonces, hoy a través de esta palabra podemos entender por qué este conflicto ha sido eterno, de tiempo en tiempo, porque viene desde allá, desde el hogar de Abraham. Y vemos que viene de dos hermanos. Uno que le toca una herencia, otro que no le toca la herencia, pero al que no le toca la herencia persigue al que le toca la herencia. Y por eso vemos hoy en día estos ataques a Israel, porque hay una descendencia que está exigiendo parte de esa herencia que no le corresponde sino al hijo de la libre. Y este tema podría extenderse, quizá traiga otro video más, porque esta palabra que le he compartido para saber del origen de los conflictos de Israel nos enseña mucho más, pero solamente me quería enfocar para que conocieran de dónde viene el origen del conflicto de Israel. Viene de la casa del patriarca Abraham y sus dos hijos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Usted puede continuar escudriñando la escritura. Leímos en Gálatas capítulo 4, iniciamos en el versículo 21 hasta el versículo 31, y ahí usted podrá darse cuenta el por qué este conflicto en Israel. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.